Vamos a hablar hoy de la electromovilidad como estrategia para mitigar los efectos del cambio climático y la protección del ambiente. Vamos a generar una especie de conversatorio, como decían los doctores Edgar y Juber. Queremos que sea muy dinámico y que sea un diálogo de saberes y de intervención de la audiencia también. Entonces vamos a dar inicio con nuestra temática, ya que el tiempo apremia y siempre es un poco extensa. Aquí estamos pues con la programación del curso, cumpliendo a cabalidad con la invitación que a ustedes se les había dado, y tenemos un contenido el día de hoy muy interesante, iniciando con los objetivos del módulo, la aproximación al concepto de ambiente, que es el cambio climático, el transporte y el cambio climático, la toxicología asociada al uso de combustibles fósiles y la inclusión del transporte en las agendas globales. Vamos a tener unas actividades intermedias, así que los invitamos a todos a estar muy atentos, muy dinámicos, porque al finalizar algunas temáticas, como ven dentro del contenido, vamos a tener unas actividades utilizando la herramienta Kahoot para que la audiencia pueda participar y así poder verificar el cumplimiento de nuestro objetivo de aprendizaje, que es comprender los conceptos básicos de la electromovilidad fluvial como estrategia para mitigar los efectos del cambio climático y contribuir a la protección del ambiente. Tenemos 3 objetivos específicos que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso. Víctor, Sí, te sí, regalo a profe. Bien pueda, profe. Sí, no, simplemente para complementar la idea, más que, más que evaluar, o sea, de hacer el quiz, creemos que comprender, para poder compartir y saber, intercambiar conocimientos. Y primero, antes de que Víctor haga la actividad, lo primero que queremos saber es que somos diferentes disciplinas y cada disciplina tiene un concepto de ambiente y de cambio climático. Por eso queremos que una de las tareas que tiene el mundo es ser coherentes con cada uno de esos y establecer una sola definición con respecto a lo que es el ambiente y cambio climático. Ahora vamos a hacer una actividad para ver cuál es el concepto que se tiene de ambiente y de cambio climático. Lo va a hacer con Víctor. Víctor, ahora sí, la palabra. sí, claro. Buenas tardes para todos. Como mencionó el profesor Edgar, la idea es realizar entre todos, de forma muy dinámica, una conceptualización acerca de dos preguntas, qué es el ambiente y qué es el cambio climático. A continuación, en el chat de la reunión, acabé de compartirles un link de un formulario de Google, en el cual es muy corto, solamente deben responder de manera concisa y corta qué es el ambiente y qué es el cambio climático. Vamos a leer 3, 4 preguntas y vamos a discutir acerca de esas respuestas que obtengamos. Así que los invitamos a que entren al link y respondan las preguntas. Sí, para ello creo que es oportuno. Vamos a ceder unos 5 minuticos, 3 minuticos para que den su concepto acerca de estos dos importantes términos. Sí, exactamente. A las 2:30 eh, leemos y volvemos a arrancar. Es importante hacer la anotación de que no debe ser un concepto elaborado, sino un concepto desde su conocimiento previo, desde lo que ustedes piensan que es ambiente, desde lo que ustedes piensan que es cambio climático. Listo, yo creo que ya tenemos hasta el momento aproximadamente 29 respuestas. Yo creo que con estas respuestas ya podemos leer algunas, conversar acerca de ellas. ¿Les parece? Sí, está bien, de acuerdo. Digamos, dos o tres para poder avanzar.
Listo. De Juan Castaño dice que es el ambiente, es el entorno en que viven los seres vivos y los afecta. Así como el cambio climático responde son las variaciones de los parámetros en el ambiente. Tenemos otra respuesta del ambiente. Es un término y es un algo que se puede reaccionar como la palabra entorno, porque en ese algo que es el que nos rodea, del cual hacemos parte y necesitamos para subsistir. En este tenemos a los ecosistemas, entre ellos la flora, la fauna, recursos naturales, etcétera. También tenemos una definición de cambio climático que es un cambio que se genera en el estado climático y produce variaciones en el equilibrio de nuestro sistema como tal. Puede generar altas o bajas temperaturas. Tenemos también eh, otro concepto de ambiente que es el entorno en el cual se puede o se da la posibilidad de existencia a partir de determinados actores o seres vivos. Así como el cambio climático es un fenómeno que se viene presentando en el planeta Tierra a causa de los factores antropogénicos y de la naturaleza. Me gustaría leer este último, que es del concepto de ambiente, que es el entorno en el cual conviven algunos seres vivos en algún tipo de espacio determinado, y está el cambio climático, que es el efecto generado por a las afectaciones al medio ambiente por parte del hombre. Sí, muy bien. Yo creo que para poder abordar vamos a continuar con los conceptos que tenemos, o sea, que hemos revisado en la literatura, que hemos encontrado. Y ahí alrededor de eso vamos a abordar los comentarios que hemos recibido y en ese término nos ponemos de acuerdo. Eh, digamos que el concepto desde la manera, bueno, hay varias definiciones que hemos encontrado y depende del modelo, o sea, depende del modelo, digamos, pues se coloca que de un conjunto de problemas a resolver dentro del entorno que se convive. Y en eso establece los retos que se tienen. También hay un modelo que es desde el punto de vista naturalista, naturaleza que debemos proteger, lo asocian más a la naturaleza que se tiene. Y ahí tenemos ese género de todo lo que nos embarca. Lógicamente estos términos también van desde el modelo sistémico, donde ya sí dan más detalle de lo que consiste el concepto de ambiente, que es sistema dinámico definido por las interacciones físicas, biológicas, sociales y culturales que se dan en nuestro planeta. El modelo activista no se identifica una concepción de ambiente asociada a este modelo, o sea, en este todavía no se ha tenido una definición muy puntual. Bueno, aquí yo voy a hacer énfasis. El origen de la palabra ambiente proviene del latín ambiens, que significa que rodea, o sea, es todo. Y de acuerdo al contexto en el que se utiliza el concepto, puede aludir a distintas cosas. El ambiente es el conjunto de todos los factores bióticos, organismos vivos y abióticos que rodean a un organismo, a una comunidad y que influyen en su desarrollo y comportamiento. En el Código Nacional de Recursos Naturales y Renovables y Protección al Medio Ambiente de Colombia, decreto 2811 de 1974, encontramos que el ambiente es patrimonio común. No hay una definición como tal. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo. Encontrando estos conceptos en la literatura, y yo creo que lo más importante aquí, ¿cuál es el concepto real que debemos asumir? En las definiciones que muy gentilmente Víctor hizo lectura de aquellas, veíamos que algunos decían que es todo lo que nos rodea, que es el entorno que nos rodea. Resulta que aquí tenemos que hacer una diferenciación. Hay otro término que confunde muchas veces y es, por un lado tenemos ambiente y en muchos libros y textos lo confunden con medio ambiente. O sea, miren que hay dos términos, uno que es ambiente y el otro que es medio ambiente. Son dos términos totalmente diferentes, pero son muy similares.
¿En qué diferencias? Cuando uno habla de medio ambiente, lógicamente hablamos de medio ambiente, estamos poniendo el ser humano como centro. Y ahí hablamos de que somos el medio, o sea, todo lo que es lo que nos rodea sería el medio ambiente. Pero ambiente es todo, es todo, es el conjunto, o sea, es todo el conjunto. O sea, inclusive nosotros como seres humanos somos parte de ese ambiente, o sea, de todos. Por eso es que podemos hablar, cuando nosotros hablamos de diferenciación, particularmente, podemos hablar, ya poner en el centro el ente que queremos analizar, que queremos estudiar. Hoy en este ejercicio nosotros estamos tomando la electromovilidad como el centro. O sea, una embarcación fluvial, entonces el ambiente, que es todo lo que rodea esa embarcación, todo lo que rodea digamos, el circuito, el recurso hídrico, el aire, todo lo que nos rodea, la microbiota, la biota, todo lo que nos rodea ese ente. Pero ahí sí se hace particularidad en ese sentido. Entonces es el conjunto de todo, o sea, es el conjunto de todo lo que nos rodea, inclusive siendo digamos que las murallas de Cartagena, por ejemplo, que es muy popular por su historia, las murallas también hacen parte de todo este conjunto, porque son rocas, y las rocas también un ente natural, o sea, que sigue un proceso natural. Entonces también hace parte también de ese ambiente. Entonces es un conjunto de todo. Y hay que diferenciar eso. No sé si el doctor Juber nos puede también particularidad, o alguno de los compañeros que estamos haciendo en este conversatorio. Sí, mi profe, muchas gracias. No, muy interesante. Miren que hemos visto el concepto de ambiente de diferentes perspectivas, desde lo activista, desde lo relativo y desde otras partes. Pero si nosotros miramos el concepto de ambiente desde el punto de vista ecológico, juega un papel extremadamente importante. Por un lado, si miramos el ambiente como todo ese conjunto físico, químico y todo ese conjunto biológico que nos permite esa interacción intra e inter específica, podemos, por ejemplo, hacer una evaluación de cómo se comportan las condiciones climáticas frente a un espacio relativo, y ese espacio relativo, cómo puede influir en ese grupo de organismos que se encuentran en ese lugar. Y esa actividad y esas interacciones, cómo pueden incidir directa o indirectamente en todo el tema de lo que es el cambio climático, ¿vale? Por otro lado, si queremos evaluar cómo es el proceso de establecimiento, de crecimiento, de interacción entre una planta y unos organismos, y cómo producto de esa interacción surge un proceso de polinización, surge un proceso de visitantes florales, y estos a su vez conllevan a que se generen unos productos derivados, como son la fecundación, y esa fecundación va a permitir que luego surjan otros procesos donde van a intervenir microorganismos, van a intervenir invertebrados, vertebrados, y esto va a permitir que estas plantas se reproduzcan y mantengan toda la cadena trófica. Y en el marco de esa interacción de la cadena trófica pueden intervenir muchos otros factores. Por ejemplo, que en el marco de este proyecto, que ven de la importancia de cómo desde el proyecto, desde su génesis, se piensa en el ambiente como un factor importante en todos los procesos, ¿sí? Si se generan o se tienen, digamos, unas embarcaciones que impliquen el uso de combustibles, que impliquen el uso de materiales robustos y tradicionales, va a generar un deterioro, un impacto energético y ambiental de
toda esta área circundante donde esa, digamos, esa embarcación esté presente versus una embarcación con unas alternativas donde se van a utilizar tecnologías alternativas, como su nombre lo indica, o renovables, que va a permitir conservar esa calidad del ambiente circundante y que todo esto permita una interacción fluida y una dinámica entre estos nuevos productos innovadores y el ambiente que nos encontramos, ¿sí? Entonces, quería participar con esa intervención. Muchas Queda gracias, abierto. profe Juven. Yo quiero Sí. recoger, para que vamos a continuar hacia la siguiente temática, es recoger que entre la audiencia hablaban de que el ambiente es un lugar donde se gesta la vida, con otros términos, pero hablaban de vida. Si miran el equipo ambiental que hay acá, solamente me voy a referir en términos de profesión, podemos generar unas modificaciones en el ambiente de manera positiva o de manera negativa, dependiendo de cómo nosotros miremos cada uno de esos factores que componen el ambiente. Viéndolo desde la electromovilidad, vamos a mirar ese ambiente desde una mirada sistémica. ¿Cómo es ese relacionamiento entre el ambiente, la electromovilidad y todo lo que estamos viendo en términos de clima, cambio climático y de garantizar que se pueda seguir gestando la vida en los diferentes lugares o puntos donde se esté realizando, en este caso, la actividad del proyecto Ecotea, que se gesta hacia uno de los lugares más ricos en biodiversidad de nuestro país, que es nuestro departamento del Chocó. Entonces vamos a dar continuidad aquí con el profe Edgar en qué es el clima. Bueno, el clima, digamos que el clima básicamente refleja las condiciones de la atmósfera. Ustedes saben que tenemos varias capas, digamos, en ese caso. Tenemos la atmósfera, la hidrósfera, la litósfera, criosfera, biosfera y antropósfera. En ese caso, reflejan las condiciones. Para que reflejen las condiciones, tenemos que buscar algunos descriptores, o sea, digamos, que hacen que refleje la condición de esta capa atmosférica, de las condiciones atmosféricas. Es por eso que decimos que muchas veces refleja, digamos, la condición de la atmósfera. Y ahorita veremos cuáles variables. Entre esas variables nosotros tenemos la temperatura, o sea, digamos que es una de las variables que refleja la condición. Pero es importante definir de que la temperatura, la presión atmosférica, la humedad, el viento y las precipitaciones, o sea, son todos descriptores del clima. Pero hay que diferenciar, hay dos conceptos que quisiera poner sobre la mesa y uno que es el tiempo. Entonces, veamos cuál es el tiempo de hoy. Lo manifestamos muchas veces y a veces en las noticias lo ponemos, en las noticias nos dicen, no, el tiempo de hoy va a ser un tiempo de cálido con poca probabilidad de lluvia o tal temperatura máxima, mínima. Ahí estamos hablando de tiempo meteorológico, que se refiere al hoy, o sea, es un tiempo de las características de la atmósfera con estos descriptores muy particulares que son los más populares. Digamos que estos descriptores nos dicen cuál es el tiempo meteorológico de hoy. Pero sin embargo, cuando hablamos del clima, estamos hablando ya de establecer unos promedios, o sea, un promedio de cuál es el clima de la ciudad de Cartagena, cuál es el clima de la ciudad de Quibdó, cuál es la de Bogotá, cuál es el clima de Medellín. Entonces, para poder predecir y decir cuál es el clima, nosotros tenemos que decir, asociarlas a un tiempo, a un rango moderado de tiempo, que no necesariamente tiene que ser el tiempo meteorológico que normalmente se hace a un día. Entonces, cuando hablamos de clima, tiene que ser un conjunto, digamos, un análisis ya estadístico, puede ser del último año, del último mes o de varios años. Entonces, multianual y eso nos da las características del clima. Pero aquí lo que vamos a hacer,
vamos a reflejar el clima mediante estos 5 descriptores que son los más populares que tenemos en definido. Entonces, cada uno de ellos se establece, no quiero profundizar en el detalle de cada uno, pero asimismo hablamos de cambio climático y otro concepto que es variabilidad climática. Tenemos que definir. Yo antes de definir cambio climático o hacer la referencia sobre cambio climático, voy a hablar sobre la variabilidad climática. Cuando hablamos de variabilidad climática, nosotros vemos que esas variables climatológicas, o sea, que estamos hablando de temperatura, precipitación, presión atmosférica, nosotros sabemos que cambian día a día. O sea, durante un día, hoy, por ejemplo, aquí en Cartagena tenemos una temperatura, hace bastante calor por acá, por Cartagena, estamos casi en 32 por ahí, pero sabemos que en la noche va a bajar, ya sabemos que va a bajar. O sea, es que naturalmente tenemos ese ciclo, esa variabilidad de las variables, o sea, tanto de la temperatura como de la humedad relativa, eso varía naturalmente. Y así como varía en el día, esa variable temperatura, esa variable precipitación también varía durante el mes y varía durante el año. O sea, que hay un ciclo natural, o sea, es un ciclo natural que corresponde a la ubicación de la Tierra, de nuestros sectores con respecto al Sol en el sistema solar. O sea, hay una serie de características. Entonces, nosotros vamos que la variabilidad climática está más asociada a ese ciclo natural que se asocia a las variaciones particulares de cada variable que describen el clima. En cambio, en otro contexto tenemos cambio climático. El cambio climático también es una variación de esas variables. Pero ¿en qué hace la diferencia? ¿En qué la diferencia? Es que ya se está saliendo de los patrones, de los ciclos naturales que se estaban dando. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo. Nosotros referimos que normalmente en los últimos, cuando hablamos de cambio climático, lo más aconsejable es hacer un análisis no de un día, ni de una semana, ni de un año. Tenemos que hablar de periodos de 20, 30 o 50 o 100 años. Lo más aconsejable, bueno, como mínimo 30 años, pero puede hacerse el análisis para 100, 200 años o 300 años. O sea, digamos que es el análisis. Los planes inclusive de manejo, 500. inclusive 500, o sea, puede ser, o sea, digamos que ese es. Entonces, lo que queremos analizar es que en los últimos, si comparamos los últimos 30 años, como vamos a ver en el caso anterior, la temperatura, el promedio de la temperatura de los 30 años anteriores también ha cambiado con lo de hoy. Entonces, esos factores, o sea, ¿por qué ha cambiado? Porque hay un cambio en los promedios. O sea, normalmente en ciudades como Cartagena anteriormente era 26, 27 grados el promedio. Hoy en día el promedio durante un año o durante las últimas décadas ha sido 29. Y así quiere decir que la temperatura máxima puede acceder hasta 33 o 34 grados. Eso es lo que hace. Entonces tenemos que analizar los factores por los cuales la temperatura está viendo. Y entre los factores que tenemos son las acciones antropogénicas como emisiones, como todo lo que vamos a ver. Entonces eso se debe básicamente a las acciones o actividades antropogénicas que se vienen dando en nuestro planeta. Otro de los eventos climáticos, o sea, lógicamente el cambio climático están asociados a ciertos eventos climáticos extremos. Hay eventos meteorológicos, hidrometeorológicos, hidrogeomorfológicos y meteomarinos. Cada uno de ellos se viene dando, o sea, de forma natural, pero vienen siendo acelerados por las variaciones atípicas de lo que son las condiciones de temperatura, de las presiones, de las condiciones naturales. Entonces, cada uno de esos vemos que hoy en día nos preocupa mucho más porque dentro de lo meteorológico vemos tormentas, lluvias intensas, descargas eléctricas, entonces vienen y se vienen dando con más frecuencia. Naturalmente se venían dando, o sea, y quizás con un periodo de retorno de unos 200, 300 años, sino que van a ser más frecuentes cada vez más. Y así en cada uno.
¿Sí? Profe, una cosa importante en eso que usted acaba de decir, y aquí como para la audiencia y contextualizarnos, es que a veces hay eventos, estos eventos climáticos extremos han modificado sus patrones y lo vimos con lo sucedido en San Andrés, se me olvida el nombre de la otra isla que queda ahí. De ver lo que sucedió en el Santa país y Catalina. fue, sí, no, ahí al frente de Providencia, Providencia, en Providencia. Providencia, muchas gracias. Este tipo de eventos, a eso es que el profesor hace referencia, porque a veces escuchamos, ahí estamos en el periodo de ciclones y tormentas en el Atlántico, pero cada vez los vemos más modificados. Profe, Así es. continúe. Así es, o sea, incluso la intensidad, o sea, vemos que van a haber más eventos, esa es la preocupación real, o sea, los eventos van a ser más fuertes, más intensos y con mayor frecuencia, o sea, los periodos de retorno se van a disminuir, en lugar de darse cada 300 años o 200 años, va a repetirse, la frecuencia viene disminuyendo y esa es la preocupación real de cada uno de estos eventos climáticos extremos. Ahorita vemos, y aquí también dentro de esta diapositiva, normalmente en nuestro lenguaje cotidiano, en nuestro quehacer, nosotros encontramos normalmente en los noticieros, en nuestras conversaciones, dos términos. Digamos que este es el año del niño, que este es el año de la niña. Realmente el término de un niño, o sea, el término de un año de la niña o del niño reflejan, son condiciones del clima y pueden, no necesariamente tienen que ser asociados a un cambio climático, porque el término niño se deriva realmente a unas épocas donde los vientos alisios se reducen, o sea, digamos, se reduce y también la precipitación, sobre todo aquí en Colombia, se ve mucho más. Pero es una condición, o sea, es un nombre que creo que fue originado en Ecuador, en el término por el Océano Pacífico, para reflejar ese estado, la reducción de los vientos alisios. En cambio, la niña también es un término también asociado a que los alientos se hacían más fuertes, a los vientos alisios que vendrían. Y también la precipitación, sobre todo aquí en Colombia, se ve muy asociado al incremento de la precipitación, pero son dos términos que reflejan, son las condiciones climáticas, no el cambio climático, son realmente dentro de ellos, de cómo varía ese año de la niña, cómo se o ese año, dentro de ese periodo uno ve los reflejos de esas tormentas, de esos eventos extremos críticos. Entonces, queremos hacer esa salvedad en los términos de niña y niño. Lógicamente, las causas, ¿no? Las causas del por qué se da el cambio climático. Para poder entender las causas del cambio climático, tenemos que entender también lo que es un término asociado que se llama efecto invernadero y de otro de lo que son los gases de efecto invernadero. Creo que es importante entenderlos para poder entender las causas del cambio climático, por qué varía la temperatura, por qué esas variaciones de las precipitaciones que venimos padeciendo en nuestro planeta. El efecto invernadero, lógicamente, es una, digamos, se da de forma natural, digamos que ustedes saben que debido a la radiación solar, la radiación solar llega a la superficie de la Tierra, pero atraviesa una capa atmosférica, y que la mayor parte de ella, incluso muchas de las radiaciones solar se queda por fuera, pero hay una gran parte que entra a nuestra Tierra. Pero una parte también se refleja a través de la superficie de la Tierra a la atmósfera y es absorbida en esa capa. Es una capa donde existe una serie de gases de efecto invernadero que actúan como si fuera un colchón, como si fuera que absorben la energía de esa radiación y realmente en sus condiciones naturales lo que está protegiendo a nuestro planeta, está protegiendo nuestras condiciones. Entonces, quiero darle la señal de que Sí. existen condiciones naturales. ¿Sí, Víctor? Sí, y anotar, profe, en eso que usted menciona, que este efecto invernadero es el que permite como tal que se conserve la temperatura media óptima que se necesita para la vida.
Entonces, es importante tener esa anotación. Quería hacer en eso que usted estaba diciendo. Sí, Yami, ibas a decir. No, eso que dice Víctor, o sea, es tener como la claridad en términos muy sencillos que el efecto invernadero es algo bueno, porque posibilita la vida. Sí, ya el profe aquí nos está contando y pasa a contarnos sobre los gases, pero es para que todos tengamos claro que el efecto el efecto invernadero de manera natural es bueno. Sí, Así es, profe, así es. continúe. Sí, normalmente es una capa conformada por varios gases, entre los cuales encontramos el vapor de agua, o sea, el vapor de agua, el metano, el óxido nitroso, dióxido de carbono, eso están presentes de forma natural. Digamos que existen y sirven para proteger, como dice Jan. ¿Qué está pasando? Que las concentraciones de estos gases en esa capa que se ve en una de las diapositivas está aumentando. Al aumentar, lógicamente, la capacidad de absorción térmica del calor también aumenta. Entonces, en ese caso, el calor que se mantiene en la Tierra va a aumentar la cantidad de calor que se está, y eso es lo que está sucediendo con el cambio climático. O sea, que debido a que las concentraciones de cada uno de estos gases de efecto invernadero aumenta, la temperatura del interior aumenta. Aquí tenemos un poquito más de los gases de efecto invernadero eh, que hemos reflejado. Los típicos son dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y los halocarbonos. En este caso, cada uno tiene unas particularidades de origen, o sea, digamos que son de origen natural o por ciertas actividades antropogénicas. Las emisiones naturales, lógicamente, todos, por ejemplo, la condición humana, nosotros respiramos, pero sin embargo nosotros también producimos monóxido de carbono, dióxido de carbono, en ese caso, erupciones volcánicas, emisiones de actividades humanas, deforestación, cada una de esas son actividades antropogénicas. Y lógicamente cuando se hace descomposición de la materia, de residuos sólidos o líquidos, también hay una generación de gases, o sea, que son también las principales fuentes. Y la preocupación mundial está asociada a la actividad de la agricultura. Realmente es una preocupación a la actividad de la agricultura porque son los que representan la mayor fuente de contaminación, o sea, de generación de este tipo de gases. Y están asociadas en ese caso. En este caso, aquí en esto, lógicamente, como lo he mencionado, al aumentar cada uno de los gases, digamos, la concentración en esa capa atmosférica que se tiene, que lógicamente la temperatura también va a aumentar debido a la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Esto causa cambios en los patrones climáticos, aumento del nivel del mar. Aquí tenemos algunas en esta diapositiva, refleja las consecuencias de ese calentamiento global. Acidificación del océano, nivel del mar, aquí en Cartagena lo vemos, o sea, realmente lo vemos y lo sufrimos también y estamos tratando de implementar estrategias para protegernos frente al aumento del mar. En los glaciares también. Y en esta diapositiva que viene, es lo que refleja la preocupación. Miren esta diapositiva, que es tomada también de una página que se llama Cambio Climático del Gobierno, o sea, de nuestro gobierno actual, y dice cuáles serían posibles los efectos. Miren que aquí nos alertan. ¿Cuál es la preocupación? Nos dice que si hay un aumento en el promedio multianual de la temperatura en la Tierra, lógicamente puedes aumentar aquí, Víctor, en el 1, o sea, cuando se aumenta 1, en este caso vemos que dice en medio ártico, si aumenta 1 grado centígrado, el Ártico podría perder la mitad de su extensión glaciar. Miren, nada más aumentando 1 en el promedio de la temperatura. Si aumentaría 2 grados, se extinguirían los osos polares y los insectos. Si aumentaría 3 grados, los huracanes de categoría como Carinas van a ser peores. 4 grados, desaparecían Venecia y parte de Egipto.
impacto. Inclusive nosotros acá en Cartagena también están preocupados porque el aumento del mar va a ser grande en este caso. Creo que este cuadro refleja el impacto y la preocupación real de cada uno de ese calentamiento, de las consecuencias que se pueden tener. ¿Sí? Dentro de las causas, básicamente, digamos, ¿por qué se da el cambio climático? Uno pregunta, o sea, digamos que son resultados de las emisiones, pero también de la deforestación y el cambio en el uso de la tierra. Colombia es un país, digo, maravilloso, o sea, digamos que es maravilloso por la diversidad que tiene, por el bosque tiene. Ahorita nos dará una charla también, hablaremos sobre esa riqueza de la diversidad en Colombia, del bosque. Pero realmente la pregunta, y si tienen la oportunidad, estamos haciendo una buena planificación de nuestro territorio, y no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, que es la preocupación. El uso de combustibles fósiles también hay que tratar. Actividades industriales y agrícolas. Esto estas son las causas principales que se han identificado debido a que hacen origen del cambio climático. Profe, aquí es importante tener en cuenta que desde el siglo XIX se viene mencionando que definitivamente las acciones que han sido catalizador o que más han potenciado este cambio climático son de origen antrópico, de acuerdo con todo lo que el profe nos ha mostrado. Entonces, es como una invitación esta diapositiva para que cada uno, desde nuestro quehacer, seamos muy conscientes de que somos los catalizadores de toda esta transformación que el profesor nos está mencionando. Así es, Yami. Yo también, antes de explicar esta diapositiva, también quería ya hacer un llamado. Sé que hay muchos profesionales de diferentes disciplinas, ingenieros navales, ingenieros mecánicos, ingenieros de todas las ingenierías. Yo creo que la ingeniería y todas las ciencias básicas tenemos que preocuparnos por cada acción, cada diseño por ejemplo, en este caso, como responsables digamos, de estos efectos sobre nuestra capa atmosférica que nos está protegiendo, tenemos que procurarnos por hacer unos diseños ecoamigables. O sea, ese es el reto, el reto con nuestra embarcación, o sea, reducir al máximo todas las emisiones y el impacto sobre el ambiente que podamos generar. Otras consecuencias que tenemos mencionadas son el ascenso del nivel del mar. Todos los que han paseado por aquí, por Cartagena, vemos que cada vez el mar, recientemente tuvimos como especie de un mar de leva, digamos que incluso ingresó varias calles de aquí de Boca Grande, del centro. O sea, por eso se está haciendo se está diseñando una infraestructura para proteger a Cartagena del ascenso del nivel del mar, para que nuestras calles, edificaciones, todo el patrimonio histórico no se vea afectado. Digamos que la acidificación de los océanos también ha sido eminente en este caso, sobre todo que eso va ligado a que seguimos virtiendo nuestras aguas residuales en muchos casos al mar, que en últimas todo llega al mar. O sea, aquí en esta diapositiva vemos que la importancia, sobre todo esta diapositiva muestra el mapa de Colombia. El mapa de Colombia, en este caso, que compara cómo va a ser el incremento de la temperatura, la diferencia de temperatura para dos periodos. Compara del 2011 en el periodo 2011-2040 y lo compara con el periodo de 1976 al 2005. Estableciendo que se pueden encontrar diferencias de temperaturas promedio de estos periodos que oscilan entre 0 y pueden llegar hasta máximo 1.8. O sea, realmente esa es la preocupación, o sea, realmente que lo tenemos. Lógicamente, los sectores menos, digamos que las cordilleras son las áreas donde se vería menos reflejado ese impacto del cambio climático por las condiciones. Pero vemos, o sea, creo que ya en conversaciones vemos que en el Nevado del Ruiz tampoco se ve reflejado mucho la nieve.
Aquí vemos a Bolívar en este cambio. ¿Cuál sería el cambio con respecto a la temperatura? Los pronósticos darían de que puede tener al menos 1 grado centígrado de diferencia en este periodo. O sea, para el 2040 podemos tener esa diferencia. Aquí siempre hay que aclarar de que estas son proyecciones que tienen un alto grado de incertidumbre. Sin embargo, son fundamentales para planificar nuestro territorio cuando vamos a hacerlo. O sea, digamos que esa es la importancia. Son proyecciones muy puntuales, sin embargo, reflejan una preocupación. Aquí también, la anterior fue de temperatura, de precipitaciones, los cambios que van a haber en las precipitaciones para el 2040 o en este rango que estamos viendo. Incluso el cambio de precipitación puede llegar hasta el 40% en ciertas áreas, o sea, pueden ser más intensas, o sea, las lluvias, la precipitación, pero no deja de preocuparnos que en épocas de sequía van a ser más secas, o sea, también esa es la preocupación, los dos extremos, o sea, por eso es que hablamos de eventos climáticos extremos, porque las dos situaciones pueden darse. O sea, mucha lluvia, inundaciones, eso genera mucha lluvia, precipitación, genera muchas inundaciones, pero también va a haber sequías. O sea, también esa es la preocupación. ¿Ya? Esto es para Bolívar. También tenemos aquí el escenario de precipitación de promedio en cada uno de los cambios, o sea, tanto para temperatura como para precipitaciones, en los cuales llegan hasta el 17, se va a reducir 17.13%, hasta el 2100 y 15.22%. Son proyecciones que tienen su grado de incertidumbre, pero sin embargo son fundamentales para diseñar planes y ahorita veremos cuáles serían esas estrategias. Bueno, hasta aquí hemos abordado nuevamente, como le dije, los cambios de varias definiciones como ambiente, cambio climático, variabilidad climática, y queremos, digamos, para ser partícipes con toda la audiencia, vamos a hacer esta actividad. Víctor. Sí, invitamos a todos los presentes a unirse en el link que está acá en kahoot.it, y ahí les va a requerir un pin de juego, que es el 6465759. O también pueden ingresar por el código QR, ahí deben ingresar, ahí directamente los envía a colocar el nombre de usuario. Entonces vamos a dar 2 minuticos para el ingreso y empezamos con la actividad. Bueno, cabe resaltar, hasta el momento han ingresado 28 personas. Cabe resaltar que esta dinámica es sobre preguntas de lo que acabamos de ver, de lo que acabamos de conversar entre los doctores. Y son preguntas desde el conocimiento también básico de cada persona. Hasta el momento van 42 personas en el 43 en el link. A partir de 50 empezamos con la actividad. De igual forma, aquí porque voy a proyectar para que salgan. Bueno, también les voy a explicar un poquito a las personas que quizás anteriormente no han tenido la oportunidad de jugar Kahoot. Este juego consiste en responder las preguntas y hay unos podios. Las personas que respondan correctamente y a la brevedad, es decir, en el menor tiempo posible, van a obtener más puntos para estar en los primeros 3 lugares. Ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, ya la estamos viendo, sí. Listo, 44. Yo creo que con 45 ya podemos empezar. Sí, podemos empezar, sí. De igual forma, voy a copiar este enlace en el chat por si otras personas pueden ingresar. Ahí en el chat está el link. Listo, entonces comenzamos. Recuerden, muy atentos y recuerden que hay tiempo límite.
Bueno, eso es muy importante, que las preguntas tendrían una duración de 30 Tiempo segundos, ¿no? límite de 30 segundos, sí, sí, señor. Por pregunta. Por pregunta, sí, señor. Listo. Bueno, acá tenemos una gran cantidad de preguntas, de respuestas erróneas. La respuesta correcta era conjunto de problemas a resolver. La mayoría respondió conjunto de todo y también, no, la mayoría respondió dinámica entre las interacciones biológicas y sociales y la segunda respondió un conjunto de todo. En realidad la respuesta correcta era un conjunto de problemas a resolver. Veamos quiénes Siguiente. van en el podio. S. Navas. Siguiente, la segunda pregunta. En este caso, la respuesta correcta era patrimonio común. Recordemos que el decreto 2811 de 1974, que es el Código Nacional de Recursos Renovables y de Protección al Medio Ambiente, dice que el ambiente es un patrimonio común y el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo. En este caso, la mayoría contestó que es un conjunto de todos los factores bióticos y abióticos que nos rodean. Sin embargo, nos estamos ciñendo a la definición como tal del decreto. Ese va puntuando y atrás está González y de tercero está Fabio. La siguiente pregunta es una afirmación o si es verdadero o falso, perdón. Exactamente, era afirmativo. El clima es el promedio del conjunto de las condiciones atmosféricas que caracterizan al estado, que caracterizan el estado de la atmósfera. Seguimos puntuando. Siguiente pregunta. Bueno, en este caso la mayoría acertó en la variabilidad climática, que son las fluctuaciones de las variables climatológicas alrededor de sus promedios. Algunos contestaron que era lluvia intensa, descarga eléctrica, granizo, vendaval helada y niebla. Sin embargo, es importante recordar que estos son eventos climáticos que podrían considerarse extremos. Se va moviendo el podio.
Siguiente pregunta. Bueno, acá la mayoría acertó en la respuesta, que los principales, recordemos que pueden ser, hay más gases de efecto invernadero, pero los principales son vapor de agua, metano, óxido nitroso, dióxido de carbono y ozono. La segunda respuesta, que es la roja, o la del triángulo, que es dióxido de carbono, ozono, metano, hasta ahí son gases de efecto invernadero, pero recordemos que el oxígeno no es un gas de efecto invernadero. Siguiente. Esta es otra pregunta de verdadero y falso. Bueno, acá me impresiona que la mayoría, bueno, perdón, que 24 personas hayan colocado que es falso, porque el efecto invernadero, lo comentamos ahora, el efecto invernadero es de carácter natural, se da naturalmente por procesos, eh, sí, procesos naturales dentro del planeta Tierra. Nuestra respiración, los volcanes, el metano por parte de de las vacas, por ejemplo. Entonces, el efecto invernadero se da naturalmente, por procesos naturales, dentro del planeta Tierra, que por acciones antropogénicas, es decir, acción del hombre, se vea agravado, es diferente. Pero naturalmente, el efecto invernadero se da dentro del planeta Tierra. Siguiente, ¿no? Sí, ya estamos en la siguiente. En este la mayoría acertó, que es el aumento gradual de la temperatura promedio de la Tierra por gases de efecto invernadero. Algunos respondieron que es un fenómeno natural causado por la actividad solar. Sin embargo, recordemos que el calentamiento global se da por esta acumulación en la atmósfera de los gases de efecto invernadero. Última pregunta. Bueno, listo. Esta era la última pregunta, o en este caso, verdadero y falso, de esta actividad dinámica. Y efectivamente la afirmación era falsa. Una de las causas del cambio climático es el uso de energías renovables como la solar y eólica. Es todo lo contrario. Una de las acciones que ayuda a mitigar el cambio climático es el uso
de energías renovables, en este caso como la solar y la eólica. Entonces, en el siguiente vamos a ver el podio, quiénes fueron los 3 que acertaron. En tercer lugar quedó Jason Agames. En segundo lugar quedó José Puello. Y en primer lugar quedó ese Navas. No sé si También se ha Navas mencionado. está, si están por aquí para que puedan encender las cámaras momentáneamente, si pueden tener esa posibilidad y se Hola, presenten. hola, buenas Hola, tardes. muy buenas tardes. Bueno, quedan el primero, muchas gracias. Bueno, excelente. Sandra, felicitas. Mil gracias. Mil gracias, gracias a ustedes, está muy interesante y muy clara todas las explicaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces continuamos. Vamos a continuar. Felicitaciones a los 3 ganadores y a todo el equipo. Yo creo que es un proceso de aprendizaje para todos. Bueno, continuemos por el tiempo. Vamos a continuar. Yami, para ver si continuamos con la presentación. Está pendiente de que existe otra actividad muy parecida con la cual podemos acceder. En esta sección vamos a hablar un poco sobre lo que es la biodiversidad. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es la biodiversidad y el cambio climático, qué relación tienen, cómo el cambio climático, digamos, genera ciertos efectos en la biodiversidad o ciertas alteraciones. Entonces, en términos generales, el cambio climático se considera una de las 5 presiones principales que, digamos, impulsan o generan esa pérdida de la biodiversidad en nuestro planeta, junto a la pérdida de hábitat, la sobreexplotación, la contaminación y las especies exóticas invasoras, que también, digamos, son otras causas que generan ciertas afectaciones a la biodiversidad. Cuando hablamos de biodiversidad, digamos que implica abordar o se refiere a la vida en sus diferentes formas, desde el aire que nosotros respiramos diariamente, el agua que bebemos, el agua que utilizamos para diferentes actividades cotidianas, los alimentos que consumimos que generalmente dependen de esta biodiversidad o la disponibilidad que tengamos en el entorno en el que nos encontremos. Este concepto realmente es bastante amplio y generalmente pues hace referencia a toda la vida que existe en nuestro planeta, es decir, abarca todas las diferentes formas de vida que existen. Se refiere a la variedad de vida en la Tierra respecto a los animales, las plantas, incluso los microorganismos y los diferentes ecosistemas donde cada una de estas formas de vida se encuentran. Todo nuestro planeta está incluido, incluso estamos incluidos también nosotros que interrelacionamos con esta biodiversidad. Y realmente hablar de biodiversidad es súper importante para nosotros comprender un poco, digamos, cómo estamos actualmente, qué estamos haciendo nosotros como seres humanos para hacer buenos aportes a ella y tratar de, digamos, de mitigar un poco los impactos que se están generando en la actualidad. Entonces, por ejemplo, respecto al cambio climático, son esas diferentes alteraciones que se presentan en nuestro entorno respecto a los patrones climáticos globales, esos patrones regionales, esos patrones locales, porque a veces vemos muchos comportamientos en el clima que puede variar de acuerdo a la zona donde nosotros nos encontremos. Estos cambios también son generados principalmente por diferentes actividades humanas. Tenemos, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero, que lo mencionó el profesor anteriormente, como el dióxido de carbono. También tenemos el metano, por la quema de combustibles fósiles, la deforestación y diferentes procesos industriales y agrícolas. Siguiente. Sí, Perfecto. Allen, también importante ahí anotar que Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo. Tenemos, bueno, algunos dicen segundo, otros dicen tercer lugar
Pero esto es un cúmulo de muchas cosas. Sin embargo, Colombia es el país más biodiverso en aves. En aves es el segundo país más diverso en el tema de anfibios. Entonces, son muchos lugares que Colombia tiene, que un cúmulo, ese promedio de lugares que tiene, hacen que sea uno de los países más biodiversos del planeta. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta. Vale, Perfecto. Víctor, muchas Miren, gracias. quiero acotar allí que, como se mencionó inicialmente, es bueno tener presente que cuando hablamos de biodiversidad y de diversidad, podemos tener una diferencia marcada. Entonces, a nivel de la diversidad, es incluyente, como bien se ha mencionado, la parte de biodiversidad, como se indica, bio y diversidad. Incluye todo lo que tiene que ver con la parte cultural, con la parte biodiversa, con la parte de interacciones, ¿sí? Esta biodiversidad se presenta alrededor del mundo, pero como lo mencionó Víctor y lo ha mencionado Alien, hay una gran diversidad que va variando de acuerdo a las condiciones físicas, geológicas, medioambientales del lugar donde nos encontramos. Para el caso particular de nuestro país, está considerado como el primer país más diverso en aves, orquídeas y mariposas, como bien lo mencionaban, el segundo en plantas, anfibios, peces dulceacuícolas, reptiles, palmas y murciélagos, y como el quinto país más biodiverso en mamíferos, ¿sí? Dentro de todo este espectro tenemos también una diversidad cultural enorme a lo largo de Colombia, que está por comunidades mestizas, afros, indígenas, que cada una de sus costumbres, de su, digamos, interacción o dinámica con los recursos naturales, garantizan que estas áreas sean bien conservadas o puedan tener ciertos grados de disturbio o de perturbación. Si nosotros comparamos realmente la variedad de especies de acuerdo a la región donde se encuentra el país, vamos a ver que hay una variación marcada, pese que aún hay mucho por estudiar en cuanto a diversidad. Ahorita, si nosotros vemos, por ejemplo, ¿qué pensarían ustedes de cuál es el sitio más biodiverso del país? Si nosotros entramos a CID, el Sistema de Información en Biodiversidad, y revisamos el mapa del Sistema de Información en Biodiversidad, nos vamos a encontrar que, por ejemplo, entre las zonas o los departamentos con mayor biodiversidad se registra Antioquia. Está el Meta, está el Amazonas, y zonas, por ejemplo, como el Chocó, que es uno de los hotspots de biodiversidad, pues se reportan con baja variedad o baja cantidad de especies, pero eso tiene unas explicaciones importantes, ¿no? Entonces es la intensidad de estudios relacionados con composición o estudios direccionados a conocer la diversidad de especies presentes en estos emblemáticos lugares. No es lo mismo la inversión o los recursos que se cuenta para realizar estudios en la región del Chocó con los que cuenta el Amazonas, por ejemplo, o los que cuenta Antioquia y otros lugares. Los esfuerzos han sido importantes en otros lados. A lo que se les quiere, digamos, aclarar, y aquí voy a hacer una conexión entre el tema de biodiversidad y los que son los hotspots, ¿sí? Los hotspots
¿Qué son? Son lugares con alta biodiversidad, pero también son lugares muy amenazados, donde el mayor porcentaje de, de sus hábitats se encuentran amenazadas por actividades antropogénicas, por el crecimiento de la frontera agrícola, ganadera, por, digamos, nuevas urbes, entre otras presiones antropogénicas. Y esta biodiversidad y estos hotspots se han caracterizado por presentar estos hotspots se han caracterizado, Víctor, dejo de presentar, estos hotspots se han caracterizado por presentar también un buen número de especies endémicas y nosotros los podemos estar preguntando, ¿y qué son esas especies endémicas? Pues son especies que solamente se encuentran en un lugar limitado, en un área geográfica reducida. En este caso, podemos hablar de que alrededor del mundo existen aproximadamente 36 hotspots de biodiversidad. La primera vez que salió los resultados de qué son los hotspots fueron para los años 1999 y luego en el 2005. Primero se reportaron 25 hotspots de biodiversidad, luego se reportaron los 36 que son los actuales que se reportan. ¿Sí? Entonces, dentro de todas estas áreas de biodiversidad está distribuido a lo largo de todos los continentes. Australia, Asia, en África, por ejemplo, en la parte de todo lo que viene a ver con Sudamérica, en Oceanía también. Oceanía, y nosotros vemos que en Colombia tenemos a dos áreas marcadas, el Chocó geográfico y el Amazonas, ¿sí? Y esto que yo creo que podemos, si nosotros vamos correlacionando los que son los hotspots y el papel de los bosques en el cambio climático, podemos recoger aspectos importantes de los que se hablaban ahorita, el cambio climático. Entonces, ¿qué papel juegan los bosques en el cambio climático? Y resulta que los bosques juegan un papel extremadamente importante. Pero antes de llegar a hacer esta asociación, voy a presentar unos registros, por ejemplo, para hacer énfasis en el Chocó, porque en el Chocó es donde el proyecto se está realizando y vamos a ver cómo este proyecto, digamos, no va a generar unos impactos negativos en la biodiversidad por altas emisiones, por ejemplo, o por deforestación o por otros tipos de impactos que puedan llegar a ocurrir, teniendo en cuenta que van a utilizar materiales ecoamigables. También se va a implementar una tecnología que no va a generar emisiones como lo viene ocurriendo con las embarcaciones tradicionales, y todo esto va a favorecer toda esta dinámica. Entonces, para Profe, el Chocó, qué pena lo interrumpa. Lo que pasa es que Yesid hace rato está levantando la mano, entonces para que por favor le cedamos la palabra un momento de la audiencia. claro que sí, adelante. Ok, buenas tardes para todos. El ingeniero Yesid Cárdenas. Es que desde la definición de cambio climático parece se orienta hacia aspectos negativos, daños que se generan. La pregunta mía es, y ya alguien acá en el chat había intentado darme una respuesta, es, ¿no se generan cambios o alteraciones positivos, la creación de nuevas especies o aspectos que de una u otra manera mejoren la biodiversidad o mejoren el ambiente? Muy interesante pregunta, muy interesante. Bueno, mira,
eso se puede mirar desde varias, digamos, varias aristas, ¿no? Pues por un lado, en efecto, va a generar impactos negativos, y creo que son más los impactos negativos que los positivos. Primero, porque desde el punto de vista ventajoso para la biodiversidad, es porque algunas especies van a lograr adaptarse y explorar ambientes diferentes a los que antes no podían ampliar su distribución, ¿sí? Entonces, un ejemplo puntual podemos colocarlo en que especies que son típicas de bosques tropicales, pluviales y húmedos, no podrían llegar a establecerse en bosques, por ejemplo, montanos o montanos, por las condiciones de temperatura, por las condiciones, por ejemplo, como la humedad relativa, el tipo de suelo, la precipitación que allí se presenta. Y entonces, a través de todo este proceso del cambio climático, lo que se ha podido ver es que la temperatura ha venido incrementando y en consecuencia muchas especies han podido lograr establecerse a lugares más altos. Entonces, de las zonas bajas han podido, digamos, incursionar a bosques que antes eran premontanos y que ahora por los cambios pueden llegar a ser parte, bien sea de un ecotono, que es la transición entre dos tipos de unidades ecológicas o tipos de bosque, para ampliar sus procesos de distribución. Asimismo, puede pasar con especies faunísticas, aves, que durante su proceso de migración solo podían migrar en ciertas temporadas, de acuerdo a las estaciones. Ahora, con el cambio climático, puede que eso haya logrado ampliar o iniciar un proceso de migración distinto, ¿sí? Entonces, son, como les digo, diferentes ventajas que puede tener y teniendo en cuenta esas condiciones. No sé si... Gracias. respondí. Sí, Bueno, sí, señor. genial. Sí, no, el comentario lo hacía era porque recientemente, donde justamente por lo que usted decía, algunos insectos habían migrado de su zona de origen a otra, pero a más de no llegar a ser un daño notable, se habían convertido en la fuente de alimento de las propias aves o de las propias especies que vivían allí, y que por lo tanto se entendía eso como un efecto efectivamente migratorio del cambio climático, pero que de una u otra manera no había repercutido negativamente, sino por el contrario, se había encontrado una fue para las especies propias del lugar a donde habían llegado. Gracias, muy gentil. Bien, con gusto. No, y de hecho, como para acotar algo más, hay unos ejemplos clásicos que son con especies, por ejemplo, como Aeit, que es un insecto y que ustedes saben que genera unos efectos adversos en la salud, que ya se están viendo algunos casos de malaria, de paludismo, asociado a que estos insectos ya han logrado explorar ambientes que eran templados por los mismos incrementos del cambio climático, ¿sí? Y por otro lado, pues hay especies que se ven obligadas a adaptarse y, por ejemplo, modificar algunas estrategias que utilizaban como defensa o unas estrategias que utilizaban para adaptarse más. Y es el caso, por ejemplo, de los tricomas, de los aguijones, de algunas agujas o otros, digamos, mecanismos que les servían para defenderse. En algunos casos se vuelven caducifolios, es decir, que los pierden en unas temporadas, y mientras que luego inician a modificar algunas otras partes para poder obtener mayor radiación
¿sí? Entonces son muchos los ejemplos que se pueden tener allí presentes, ¿sí? Entonces, retomando el concepto de hotspot, simplemente quiero adicionar que para el caso del mundo existen 36, y de esos 36, el Chocó es uno de esos hotspots de alta biodiversidad. Traigo nuevamente el mapa del SI, que es el Sistema de Información en Biodiversidad, que es una página que cualquiera puede entrar, y allí se ve claramente por departamento cuáles son el registro de especies que tienen para Colombia. En el Chocó reportan por ahí aproximadamente unas 9.000, entre 9.000 y 10.000 especies, pero resulta que nosotros tenemos unos casos extremadamente importantes. Un profesor nuestro, Leonardo Duque, que él es especialista en el Aucarpase y ahorita está migrando a estudiar otras familias, sorprendentemente en los lugares modificados, escúchese bien, en lugares a orillas de carretera, en lugares muy cercanos a, digamos, al centro de la ciudad. Hablamos de unos 15 minutos desde el centro de la ciudad hacia la periferia. Hemos podido ver que han registrado aproximadamente 12 nuevas especies para la ciencia. Solamente árboles que por obra de Dios y otros santos no los han deforestado y hacen parte de la familia que la estudia y ha descubierto nuevas especies. En la actualidad está trabajando en 3 nuevas especies que ha registrado y que está estudiando, ¿sí? Entonces, imagínense poder contar con recursos para estudiar toda la selva del Chocó biogeográfico. Entonces, solamente por darles unas cifras, de acuerdo a Gentris, el Chocó presenta más de 9.000 especies de plantas, 206 especies de mamíferos, 793 especies de aves, lo cual contribuye o tributa al lugar que ocupa Colombia en cuanto a la diversidad de aves, 139 especies de anfibios, 196 de peces, 176 de escarabajos y 188 de reptiles, ¿sí? Esto para la fecha que fue registrado, que en el 2004 aproximadamente, ¿sí? Entonces, en sí, estos lugares son extremadamente importantes por su ubicación geográfica. A esto quiero hacer una asociación para darle la palabra a los colegas, y es que los bosques tropicales juegan un papel extremadamente importante en los procesos del cambio climático. Por un lado, todo este cambio climático genera efectos colaterales en todo lo que es el desarrollo económico mundial, puesto que dado a los procesos o actividades inherentes al desarrollo económico, se generan ciertas actividades antropogénicas, y estas actividades antropogénicas están generando emisiones de diferentes contaminantes que van desde el dióxido de carbono, el metano, óxido nitroso, producto, por ejemplo, de la deforestación, del uso de combustible, del uso de automóviles, entre ellos carros, motos, motores, que son, digamos, un medio que utilizan algunas embarcaciones tradicionales, y todo esto pues tributa al cambio climático. ¿Qué papel vienen a jugar los bosques allí? Pues resulta que los bosques, en el marco del proceso de la fotosíntesis, requieren de dióxido de carbono para realizar todo el proceso de la fotosíntesis. Y durante ese proceso generan captura de carbono, de dióxido de carbono. Pero también
los bosques emiten dióxido de carbono, porque todo ese dióxido de carbono que ha sido atrapado, capturado, almacenado durante muchos tiempos, cuando generamos procesos de deforestación, se descompone y luego se va a liberar una parte de esto, ¿sí? Entonces, lo que viene a suceder es que si nosotros conservamos los bosques, pues vamos a tener una mayor garantía de contribuir a lo que es el cambio climático. Hay estudios importantes que se han realizado en la Amazonía, una gran cantidad. Para el Chocó hay un profesor nuestro, Quinto Mosquera, que él ha estudiado los bosques por regiones y tenemos un promedio, digamos, total del papel que ha cumplido los bosques del Chocó, y es la captura o almacenamiento de 55 millones de toneladas aproximadamente que los bosques están almacenando por hectárea. ¿Sí? Es un promedio el cual ha registrado en varias de sus publicaciones, pero que también parte de este carbono atmosférico atrapado se está emitiendo por todas esas actividades antropogénicas que ustedes conocen bien. La minería, la ampliación de la frontera agrícola, entre otros. ¿Sí? Entonces yo quiero dejar aquí para luego darle la oportunidad a los colegas que sigamos con este conversatorio, o alguien del público que quiera manifestar. Sí, efectivamente, profe, es de gran importancia. Y precisamente en este mismo marco de la biodiversidad se va a desarrollar la COP16, que anteriormente en el chat, Mauricio la mencionó, que en este caso es la cumbre de la biodiversidad más importante del mundo. Este año se va a desarrollar en Colombia, del 21 de octubre hasta el 1 de noviembre, y en este se van a analizar el estado de las 23 metas establecidas en la COP15. Entre esas metas establecidas, resaltamos tres que son 23 metas, pero resaltamos tres que consideramos importantes para los afines de la temática del curso, y es conservar y gestionar de manera eficaz al menos el 30% de las zonas terrestres de aguas continentales y costeras y marinas. En la actualidad, el 17% de las zonas terrestres y el 8% de las zonas marinas han sido declaradas áreas protegidas. Una segunda meta es acercar a cero la pérdida de superficie de una suma importancia para la biodiversidad, incluidos los ecosistemas de gran integridad ecológica. Y el tercero es restaurar de manera efectiva el 30% de los ecosistemas terrestres, costeros, marinos y de aguas continentales. Entonces, en este marco de esta COP que se va a celebrar acá en Colombia, en la ciudad de Cali, es importante y es de suma importancia tener en cuenta todas estas variables que ha mencionado o que se han mencionado a lo largo del día de hoy, y también de lo que mencionaba anteriormente el profesor Joubert. ¿Alguien acá? Sí, Víctor, muchas gracias. Bueno, también vamos a hablar un poco sobre lo que son los bosques. Y hay diferentes tipos de bosque, pero antes de eso, respecto al concepto de bosque, son todos esos aquellos ecosistemas terrestres dominados por diferentes árboles o plantas leñosas. Estos bosques cubren grandes áreas de superficie en la tierra, son extremadamente diversos en cuanto a flora, fauna y condiciones ambientales, desempeñan un papel también fundamental en la salud del planeta y el bienestar de los seres humanos. En los bosques se pueden encontrar también una variedad de climas que son súper importantes para las diferentes especies, son relevantes para la conservación de la biodiversidad, permiten regular el clima, protección del suelo y agua, provisión de diferentes recursos naturales.
Dentro de los bosques tenemos los bosques tropicales, que son unos bosques realmente súper maravillosos y súper completos, que se encuentran, digamos, una gran variedad de plantas y animales en diferentes lugares de la Tierra, gracias a que en estos lugares hay temperaturas superiores a los 65 grados Fahrenheit o 18 grados centígrados, y digamos que durante casi todo el año no se presenta mucha variedad en las temperaturas. Tenemos los bosques subtropicales, que digamos que son como unos primos de los bosques tropicales porque tienen las condiciones no iguales, pero de una forma intermedia, no son tan atractivos como los bosques tropicales ni tan biodiversos. Entonces, ahorita cuando escuchamos que los profesores hablan de los hotspots de biodiversidad, mencionaban, por ejemplo, en Colombia que tenemos el departamento del Chocó, y el departamento del Chocó se encuentra en una zona tropical a nivel, a nivel mundial. Aunque estos bosques son, digamos, poco calurosos y con una significante temporada de frío, cuentan con una variedad de plantas y animales que no presentan, digamos, cierta vulnerabilidad, por ejemplo, a las bajas temperaturas. Tenemos los bosques templados, que son aquellos bosques, digamos, donde se presentan esas estaciones marcadas durante el año, donde tenemos, por ejemplo, países como en Europa, donde se presentan estaciones marcadas, tenemos primavera, otoño, verano, invierno, y están sujetos, digamos, a estas 4 estaciones que se presentan generalmente, y acá podemos encontrar especies, por ejemplo, como las coníferas. Tenemos los bosques boreal, que digamos que es como esa parte extrema, están llenas de diferentes formas de vida que soportan temperaturas bastante frías durante todo el año. Por ejemplo, tenemos el caso del reno, que se puede generalmente adaptar a este tipo de ecosistemas. Lugares donde se presenta este tipo de bosque boreal, tenemos por ejemplo a Canadá, Alaska y Rusia, y también son importantes sumideros eh, de, de carbono a nivel mundial. Otro tema súper importante son las áreas protegidas, donde las áreas protegidas son aquellos espacios, digamos, delimitados geográficamente, esos espacios que en diferentes partes del mundo, incluyendo Colombia, son esas áreas que el ser humano quiere proteger, son esas áreas que el ser humano quiere conservar debido a su alta biodiversidad, debido a que se encuentran diferentes especies endémicas. Y como sabemos, las especies endémicas son aquellas especies que se consiguen únicamente en determinados lugares. Entonces, realmente es súper importante su conservación, es súper importante su cuidado, es súper importante que como seres humanos, cuando se vayan a realizar diferentes, digamos, actividades, siempre tener en cuenta cuáles pueden ser los posibles efectos que se pueden generar en en estas áreas protegidas. Las áreas protegidas también nos pueden, digamos, generar diferentes servicios, se puede hacer investigación científica, se puede, digamos, preservar ciertos valores culturales de algunas regiones, de algunas zonas. Entonces, digamos que a grosso modo, las áreas protegidas desempeñan un papel crucial o fundamental en la conservación y la gestión sostenible de estos recursos naturales y de la cultura, contribuyendo a la protección a la protección, perdón, de la biodiversidad y mitigación del cambio climático, y a su vez generan el bienestar humano. Entonces, existen diferentes categorías de áreas protegidas, por ejemplo, acá en Colombia. Víctor, la anterior, por favor, la que pasaste, la anterior, esa. Tenemos los parques nacionales, tenemos reservas naturales, monumentos naturales, santuarios de vida silvestre, áreas de conservación regional, perdón, áreas de reserva privada. Entonces, cada una de estas categorías de áreas protegidas pueden tener un papel súper importante en los procesos de regulación, y también hay restricciones de acuerdo a su uso, al acceso y actividades permitidas. Pueden variar de acuerdo al país o de acuerdo en la zona donde nos encontremos, porque cada uno de estos lugares, digamos, que tiene sus políticas para el funcionamiento.
Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos e imágenes de áreas protegidas en Colombia. Tenemos el Parque Tayrona, me imagino que algunos han tenido la oportunidad de ir. Tenemos aves en la Reserva Natural de Otín, en Quimbaya. Tenemos la Serranía de las Baldías. Tenemos el desierto de la Tatacoa. Tenemos los flamencos, la Serranía de las Baldías, que ya lo había mencionado anteriormente. Importancia, digamos, de las áreas protegidas, que ahorita yo se los mencioné así rápidamente. Conservación de la biodiversidad. Las áreas protegidas nos permiten conservar la riqueza de especies, ya sean de planta, de animal, incluso de ecosistemas acuáticos, que son de gran importancia para, digamos, la provisión de agua potable. Nos permiten regular el clima y los recursos hídricos. Por ejemplo, en las áreas protegidas, la vegetación en estos lugares ayuda a la captura de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que permite, por ejemplo, mitigar el cambio climático. Entonces, para que vean la importancia de proteger este tipo de ecosistemas y lo que nosotros podamos hacer, así sea desde nuestros hogares, de nuestras instituciones, de verdad que hagámoslo porque todo esto son beneficios para nuestro medio ambiente y a su vez para nosotros. Turismo sostenible y economía. Sabemos que en las áreas protegidas se puede hacer turismo, a su vez se pueden generar fuentes de ingresos para muchas familias que de pronto están asentadas o están cerca a estas zonas que son consideradas áreas protegidas, y también se contribuye al conocimiento. Y los que yo les mencionaba también ahorita, las áreas protegidas también se puede hacer investigación de una forma sostenible. Es importante para la cultura y el patrimonio. En las áreas protegidas, cuando uno tiene la oportunidad de visitarlas, nos permiten, digamos, nos contextualizan un poco sobre ciertas creencias o ciertas costumbres que tienen en ciertas regiones, como por ejemplo las comunidades indígenas, algunas comunidades afrodescendientes que dependen de estos recursos para poder subsistir, y nos permite conservar las tradiciones culturales. Listo, muchas gracias. No sé si el profesor Juber quiere hacer algún aporte. Sí, acá, antes de darle la palabra al profesor Juber, a mí me causa mucha impresión esta gráfica de cómo de hectáreas en el rango de millones, a medida de los años, solamente desde 1990 han pasado aproximadamente 30 años, cómo ha ido disminuyendo en gran medida estas hectáreas de millones de bosques. Entonces, es algo para tener como muy en cuenta y relacionado y darle la importancia, el papel de importancia al cambio climático, a los bosques, perdón. Gracias, Víctor y Ali. Miren, yo creo que esta gráfica resume de manera, digamos, muy contextualizada parte de lo que está pasando desde los últimos años. Mira cómo muestra las hectáreas de bosque que vienen siendo deforestadas en los últimos, digamos, 40 años. Y inician un proceso de deforestación desde los inicios de los 90 y hasta el 2020. Esos niveles de deforestación casi que se ha triplicado. Y con ese aumento paulatino de la deforestación, hay una importante contribución en las emisiones de dióxido de carbono, por todas las razones que previamente explicamos, ¿sí? Hay una, digamos, del papel que cumplen los bosques en los procesos de absorción, captura o almacenamiento de las emisiones mundiales. Por eso hay, digamos, un proceso a través de los cuales se realizan los pagos por bonos ambientales, y es que aquel que conserva
y donde Costa Rica viene jugando un papel muy importante en estos procesos y en Colombia lo venimos adaptando en los últimos años. Y es precisamente por la importancia que tiene la conservación de los bosques en la mitigación del cambio climático, ¿sí? Entonces, en síntesis, los bosques, como se ha dicho, tienen un papel extremadamente importante. No te pares ahí, Juan. Hay estudios marcados donde han demostrado que inclusive, de acuerdo al tipo de bosque, asimismo es la captura de carbono. Las especies juegan un papel importante en esto. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué relación puede haber entre ciertos procesos de electromovilidad con lo que es la conservación de los recursos naturales? Y está asociado precisamente a la ubicación estratégica donde se está desarrollando el proyecto, y qué vale más para demostrar la interacción positiva que este va a traer para zonas biodiversas o zonas con ciertos niveles de intervención, ¿sí? Quiero finalizar mi intervención que justamente en el Chocó biogeográfico hay diferentes tipos de áreas protegidas. Y entre esos diferentes tipos de áreas protegidas tenemos parques, por ejemplo, nacionales y está entre los Catíos, que entraría a interaccionar con la ruta que tendría la embarcación electroamigable, evaluando el bajo impacto que generaría el desarrollo o la trayectoria que ésta va a tener, ¿sí? Y adicionalmente, pues va a estar en diferentes tipos de ecosistemas. Habíamos hablado que del bosque tropical pluvial, bosque húmedo y el bosque muy húmedo. Estas particularidades están asociadas a la ubicación estratégica que presenta el Chocó biogeográfico. Entonces, el llamado en general es a que siempre la asociación entre estos bosques versus el cambio climático y algún tipo de innovación o cambios en su medio natural va a tener, digamos, una relación importante de acuerdo al tipo de propuesta que se desarrolle, ¿sí? Y por otro lado, pues tenemos que las ventajas de las áreas protegidas frente al uso desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista de conservación, desde el punto de vista de mitigación del cambio climático, desde el punto de vista de buscar ese triángulo de sostenibilidad entre la conservación, la parte económica y la parte social, juegan un papel importante, y más más que alrededor de Colombia contamos con diferentes tipos de cultura, ¿sí? De la mestiza, afro e indígena. Sí, exactamente, profe Uber. Entonces, desde este aspecto, hemos visto la importancia y hemos venido enlazando conceptos desde qué es el ambiente como tal, hasta cómo vamos enlazando desde los procesos naturales y cómo estos se van viendo afectados por acciones antropogénicas del hombre. Entonces, estamos viendo en este caso también lo crucial que es los bosques frente a tomar acciones para mitigar o reducir estos efectos causados por el hombre. A partir de este momento, siendo ya las 4:10 de la tarde, vamos a dar un receso de 10 minutos para estirarnos, para comer algo, para tener un break. Y entonces a las 4:20
regresamos nuevamente a seguir con las temáticas del día de hoy. Entonces vamos a continuar con la temática relacionada a adaptación, mitigación y resiliencia al cambio climático. Aquí tenemos tres palabras que son adaptación, mitigación y resiliencia. Son tres definiciones y tres conceptos diferentes. Cada una tiene un marco de referencia para abordar los retos que nos impone, digamos, el cambio climático. Son tres términos diferentes con sus retos respectivos, debido a que, digamos, el término adaptación, en la siguiente, ahora sí. Vamos a hablar de los tres términos: adaptación, mitigación y resiliencia. El primer término es adaptación, el cual hace referencia a ajustes en los sistemas naturales o humanos en respuesta a estímulos climáticos reales o esperados a sus efectos. Implica algunos cambios en nuestras prácticas, en nuestros procesos y de estructura para reducir la vulnerabilidad o aumentar la capacidad de resistencia o resiliencia a los impactos climáticos aprovechando el mismo. Digamos que hay temas, lo que quiere señalar aquí es que hay retos del cambio climático, entre esos está el ascenso del mar. Creo que lo pongo de ejemplo por tenerlo aquí presente, ser parte de este proceso. El aumento del nivel del mar para las ciudades costeras como Cartagena implica un reto en el cual no tenemos ahora, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de infraestructura, de encontrar, no nos es posible encontrar estrategias de mitigar el efecto. El efecto de mitigación que podemos hacer tendría que ser una campaña global, como lo que se está haciendo con la COP16, buscando estrategias, analizando en forma general. Pero desde aquí, desde la misma forma local, lo que podemos es adaptarnos a esa nueva situación, a esos nuevos niveles del mar que vamos a tener y que están proyectados. Por eso existen unas estrategias propias de adaptación, las cuales nos permiten que la adaptación, las estrategias no resuelven el problema, no atienden las causas, simplemente nos adaptamos a ello. Entonces, en este caso, tenemos varias: o sea, adaptación basada en ecosistemas, adaptación basada en infraestructura, adaptación basada en tecnologías y adaptación basada en comunidades. Son cuatro aspectos fundamentales, inclusive en algunos retos que tenemos impuestos por el cambio climático, tenemos que implementar las cuatro. En algunos escenarios es importante también el ejercicio que hacen las comunidades. La participación comunitaria en cualquiera de estos escenarios es fundamental, lo cual permite también estos espacios que tenemos de conversar con las comunidades y con cada uno de los profesionales y de los investigadores y de nuestros estudiantes. Yo creo que es fundamental entender lo que es cada uno de estos ejemplos. Digamos que en este caso, la adaptación al cambio climático, uno de los retos que tenemos y que el objetivo es realmente resguardar, proteger y evitar desastres naturales provocados por el cambio climático, entre los cuales tenemos, aquí hay unas cifras que sí me llamaron la atención cuando encontramos la diapositiva. Víctor, ¿puede señalar alguna de estas cifras que nos indican, por ejemplo, que hay alrededor de 600.000 personas 666.000 fallecidas con las condiciones fallecidas? climáticas. Esto es más Sí. donde esto va relacionado a lo que mencionábamos anteriormente, anterior al receso, de los eventos climáticos extremos. Mucha gente se va al extremo de que es mucha lluvia, pero también hay que tener en cuenta el otro extremo de que a veces son sequías que no le permiten a comunidades que ya están muy alejadas o que no tienen las condiciones óptimas por otras externalidades, pero que debido a estos eventos fallecen por las condiciones climáticas que se dan.
Exactamente. Entonces aquí aquí hay unas cifras que son preocupantes y eso debemos simplemente tomar la estrategia para atenderlas dentro de las estrategias de adaptación al cambio climático, entre las cuales podemos mencionar infraestructura de resistencia al clima, por ejemplo, mejores, digamos, aquí sí ya un llamado a todos los que son ingenieros civiles, ingenieros ambientales, en el tema de diseños de sistema de drenaje urbano para el tema de inundaciones, o sea, cada una de esas infraestructuras, vivienda más sostenible, digamos que ese es el reto. Gestión del agua, hacer mejor gestión del agua para conservación de los recursos, provisión de los recursos, agricultura y seguridad alimentaria, creo que es un tema que estamos procurando y uno de los problemas es tener una ganadería. O sea, en Colombia la principal fuente es la carne, entonces dentro de eso está la ganadería y tenemos que promover ganadería sostenible, conservación y restauración de ecosistemas, planificación urbana, gestión de riesgo y alerta temprana. Yo creo que también dentro de nuestros estudiantes y dentro de nuestras universidades y cada una de las entidades aquí participantes, creo que es un compromiso también de incluir dentro de nuestros planes curriculares de formación los temas relacionados con gestión de riesgo y alerta temprana en cada uno de los proyectos. Y la educación y concienciación de cada uno de estos temas, sobre todo el tema de educación. En el tema de educación creo que es importante aprender sin tener miedos al tema de la inteligencia artificial, que nos permite como una herramienta fundamental aprender a usarla porque también puede garantizarnos y ayudarnos a atender este reto. Siguiente. Sí, y en cada profe también para mencionar que en cada una de estas eh, formas o enfoques para adaptarse al cambio climático, como usted mencionaba, hay muchas alternativas que se pueden implementar o que se pueden tomar para adaptarse a este cambio climático. Correctamente, claro que sí. En cada uno de cada uno de estos temas realmente es muy amplio. Aquí traemos un caso simplemente a manera de ejemplo, el caso de que hay unos lineamientos de adaptación al cambio climático del plan 4C, que se llama aquí en Cartagena. Las 4C es por Cartagena, competitiva y compatible con el clima. Es un plan de adaptación, digamos, que he generado. Ya en estos últimos años se ha estado trabajando. Este documento fue publicado en el 2014, pero en los últimos años se ha venido 2014. trabajando ya en la actualización de estos documentos con los retos que ya se tienen, que ya se evidencian. En este caso, mencionamos 4 aspectos fundamentales, resaltamos de aquí, de este plan, que es de generar una infraestructura y competitividad en los temas, los ciudadanos y la adaptación al cambio climático, la conservación y restauración del patrimonio ecológico como fundamental, y la organización institucional para el proceso de adaptación. Creo que este último, organización institucional, proceso de adaptación, creo que es un reto de país también, donde tenemos un nivel de gobernanza que hay que revisar y apropiarnos de ellos para poder garantizar la ejecución de los planes, o sea, teniendo presente que muchos de los planes los tenemos en planes y no en acción. Entonces, ese es uno de los retos que tenemos. Dentro de estos, digamos, de estos 4 ejes, digamos, principales, resaltamos los aspectos que se ven abajo, que son los que más se relacionan con la electromovilidad, en el cual conversábamos con Víctor en este tema de ver que se generan transportes alternativos que no produzcan emisiones para los desplazamientos dentro de la ciudad amurallada, desestimulando el uso de vehículos. Entonces creo que eso se va a venir, o sea, cada vez más ya vemos que en ciertos periodos de frecuencia de turismo alto ya se evita el flujo vehicular en el centro histórico, pero eso se va a venir y generando para todo. Creo que eso es uno de los retos que tiene estudiar la movilidad en el país, no solamente, digamos, en el transporte terrestre, sino en el transporte fluvial, que también se representa como una alternativa para este escenario. Los puertos industriales compatibles con el clima, eficiencia energética, turismo e infraestructura adaptada al cambio climático. Yo creo que Sí, son los aspectos.
Sí, estos aspectos forman una sinergia entre ellos. Es un complemento para alcanzar, para mitigar, para adaptarse a este cambio climático que está ocurriendo. Sí, total. Siguiente. Profesor Edgar, yo quisiera antes de que usted Sí. avance, le quiero leer un mensaje que pone Santiago García para ponerlo sobre la mesa, profe, y nos diera de pronto un comentario respecto a él. Dice Santiago, ningún ente toma o tiene en cuenta los sistemas de drenaje. Por esa razón, cuando se presentan las temporadas de lluvia, se inundan nuestras ciudades y es algo que es con poca relevancia, se toma, creo, no sé, Santiago, si lo dije bien. Profe Edgar, ¿qué tiene para comentar al No, respecto? sí, es cierto. O sea, en nuestro país, en forma general, yo creo que hay ciertas ciudades que ya están trabajando en ello, pero sobre todo en Cartagena y en otras ciudades necesitamos trabajar en una normativa sobre el drenaje urbano, o sea, para poder, en la gestión de las aguas lluvias. En países como Canadá, digamos que se tiene implementada una normativa al respecto. O sea, países como Canadá, lo conozco de primera mano porque tengo varias amistades que trabajan en ese tema, o sea, en Canadá específicamente, donde se llega, si uno va a construir, por ejemplo, una casa, una vivienda particular, uno tiene que garantizar una infraestructura para la captación del agua lluvia, para el manejo, y vertirla dentro de un sistema de recolección de aguas lluvias, o sea, que tiene ese garantizado, o sea, está dentro de los términos y las condiciones para uno diseñar una vivienda particular, así sea residencial y sobre todo si es comercial. Vemos que también tenemos varias instituciones, varios centros comerciales donde ese es el gran reto, o sea, cómo manejar las aguas lluvias que tienen. Entonces, yo creo que sí falta una normativa en la cual hemos compartido esta preocupación con el establecimiento público ambiental de Cartagena para seguir trabajando en ello y poder implementarla a corto tiempo. Entonces, sí es uno de los grandes retos que tenemos aquí en Colombia, establecer un marco normativo para las aguas lluvias y los sistemas de drenaje urbano. Y bueno, sí, estamos totalmente de acuerdo en que debemos mejorarle. Por eso estas estrategias que mencionamos, el tema de educación, el tema de diseñar unos temas apropiados. Yo creo que este es un tema muy particular y hemos, dentro de la misma universidad, hemos programado algunos también foros y conversatorios al respecto. Bueno, para continuar, no sé si puse en contexto la pregunta. Sí, Claro que sí, profesor, quedó totalmente claro el comentario. Otra de las estrategias, como le dije, de las tres palabras que mencionamos, adaptación, mitigación, viene el segundo, es mitigación. La mitigación del cambio climático se refiere a las acciones y estrategias implementadas para reducir o mitigar la emisión de gases de efecto invernadero y por lo tanto disminuir el calentamiento global y sus impactos asociados. Entonces, la mitigación sí son acciones para atender las causas de este problema llamado calentamiento global. Dentro de esas medidas que se tienen dentro de la mitigación tenemos, digamos, desarrollar energías renovables, el uso de esas energías renovables, trabajar y adelantar investigaciones en la eficiencia energética, el transporte sostenible, promover el transporte sostenible, conservación y uso sostenible de tierra, la captura y el almacenamiento de carbono y las políticas y regulaciones. Esas serían como, digamos, que tienen un gran impacto. Digamos, cuando una política, si ustedes recuerdan, digamos que las políticas basadas en carbono, en el uso de carbono, no son, el no uso de carbono tiene un impacto, el uso de carbono, de fuentes basadas en el carbono, también tiene un impacto. Entonces, es fundamental que nuestros gobiernos también atiendan ciertas políticas en pro de este desarrollo. La tercera palabra es resiliencia al cambio climático. O sea, la resiliencia
está entendida como la capacidad de las comunidades o de los sistemas naturales o de las infraestructuras y sociedades en general para resistir, absorber o adaptarse y recuperarse de los impactos adversos del cambio climático y eventos extremos. Entonces, es como el tema de resiliencia, es como el tema del resorte. O sea, cuando ustedes ven que tienen un resorte en sus manos, o sea, lo pueden estirar y él recupera su capacidad. Entonces hay una capacidad, tiene una resiliencia al esfuerzo aplicado. Pero si llega un momento en que se aplica mucha fuerza, no podrá recuperar todo su estado natural. Entonces la resiliencia es como esa capacidad de recuperarse espontáneamente. Los componentes Sí, claves en la resiliencia, ¿sí? Sí, Víctor, sí. sí, iba a notar, profe, que en estos ejemplos, por ejemplo, de los componentes está la adaptación, la diversificación, la gestión de riesgos, la participación comunitaria, la innovación y la capacitación y la educación. Y es importante, un ejemplo de esto puede ser quizás estos edificios inteligentes que están enmarcados en certificaciones ambientales, como por ejemplo LEED, que estos edificios están recubiertos con geomembranas, sus sistemas de desagüe tienen unas plantas de tratamiento que hacen recirculación de los recursos, separación en los residuos, que de hecho en los comentarios también estaban diciendo que muchas de lo que ocasiona que los sistemas de drenaje no funcionen correctamente es la acumulación de residuos en ellos. Entonces, este es un ejemplo como tal de cómo se puede adaptar, que se está mitigando y ser resiliente con el cambio climático. Excelente, sí. Voy a atender aquí también el comentario de Mauricio. Creo que sí, es fundamental el sistema manglar, por ejemplo, de los sistemas aquí en Cartagena, es un ejemplo de resiliencia. Creo que es fundamental mantenerlo para atender todo tipo el manglar. Creo que el sistema de manglar es uno de los valores que tenemos aquí y hay que conservarlo y realmente atiende mucho de los fenómenos como inundaciones, controla la contaminación, mitiga muchos de los efectos de emisiones. Creo que el sistema manglar hay que conservarlo, totalmente de acuerdo. Siguiente. Instrumento de gestión del cambio climático y marco legal y normativo. Creo que esto es fundamental trabajarlo con ello y aquí creo que hemos tenido una experiencia no solamente con este proyecto, sino con el proyecto de Ferrofluvial, para lo cual hemos encontrado varios instrumentos de medida. Aquí Víctor ha trabajado con Yamile en estos aspectos y le cedo la palabra. Bueno, en esta parte vamos a ir muy rápidamente, solo mostrarles algunos de los instrumentos que tiene Colombia para la gestión del cambio climático. Tenemos diferentes herramientas, hay planes sectoriales para la gestión del cambio, hay herramientas en los territorios para que se pueda introducir dentro de sus sistemas de planificación, de sus instrumentos de planificación de territorio, todas las acciones que se deben de tener en cuenta en un periodo determinado, pero adicionalmente tenemos unas calculadoras. Víctor, dale porfa a la que sigue. Vamos muy rápidamente, tenemos una calculadora donde podemos medir y podemos medir cómo estamos en términos de cambio climático, pero también vamos a meter por sector. Si yo soy del sector, en este caso fluvial, si soy del sector transporte, yo puedo simular cómo está mi sector y cuáles son las medidas de adaptación o de mitigación o de gestión que podemos tener. Dale, Víctor, continúa, por favor. Vamos a ir muy rápido en estas diapositivas. Esta es Colombia Goza, fue uno de los primeros en tener una política nacional de cambio climático, tiene unas líneas estratégicas muy fuertes que nos sirven a nosotros de marco de acción para esta adopción de la electromovilidad fluvial dentro de nuestro sistema de transporte.
Listo, este es el decreto 298 del 2016. Crea el instrumento SISClima, donde podemos acceder nosotros, tenemos cuáles son las entidades responsables de la gestión del cambio climático dentro de nuestro país.